Ok, continuamos. Entonces, lo que completó la hermana es correcto. Josué vivió todo lo que fue esos hechos milagrosos del Señor, esas 7 plagas que para el contexto egipcio eran plagas, en cambio para los hebreos eran milagros, pero sencillamente vivió eso, vio cómo Moisés abrió el Mar Rojo y después cómo sencillamente un gran ejército de los egipcios era exterminado prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, él había visto prácticamente todos los milagros que el Señor había hecho para liberar a su pueblo. Además, como vemos más adelante, él también dirigió al ejército, el ejército de Israel en la victoria contra el pueblo de Refidín. Mientras Moisés estaba orando y levantando sus manos para pedir ayuda al Señor, él se encargó desde el punto de vista militar, hacer su parte, pues, derrotar a sus enemigos. También también podemos comentar de la vida de Josué que el rasgo más importante de su carácter era su obediencia y confianza en Dios. Durante años sirvió como asistente cercano a Moisés y aprendió directamente de él. En Deuteronomio 34 se muestra cómo Moisés impone sus manos sobre Josué, simbolizando la transferencia de liderazgo. Este momento demuestra que Josué fue un líder preparado durante mucho tiempo. En otras palabras, no fue un líder improvisado, no fue que, mira, ven tú y lidera a Israel, no. Fueron años preparando a esta persona, a Josué, para que tomara el liderazgo y guiara desde el punto de vista terrenal a la nación hebrea. Josué murió aproximadamente en el año 1375 antes de Cristo. Se dice que vivió 110 años. Su vida marca la transición entre la generación que salió de Egipto y la generación que se estableció en la tierra prometida. El liderazgo espiritual no se formó de manera instantánea, claramente. Josué fue un hombre formado por la obediencia, por la fe y por servir fielmente al Señor durante muchos años. Un segundo que es que no lo estoy viendo. Ok, ¿ustedes sí ven la presentación? Sí, hermano, sí se ve. Sí ven la presentación. Ok, continuemos entonces. Sí se ve ya. Ok, ahora bien, veamos lo siguiente. Ya conocimos el contexto del libro, también conocimos un poco de lo que fue la vida de Josué, para tenerlo en cuenta, y también conozcamos un poco, por decirlo así, los malos de la película, los cananeos. Ok, aquí, a ver, los cananeos. Entre ¿quiénes eran los cananeos? Fundamentalmente vivían en la tierra de Canaán. Canaán no era una tierra vacía cuando Israel llegó. Era una región habitada por diferentes pueblos que compartían una cultura religiosa profundamente idólatra. Los cananeos practicaban el politeísmo, es decir, adoraban a muchos dioses, adoraban al perro, al gato, a la oveja, a Saibaba, adoraban a cualquier cosa. Pero ellos especialmente tenían 3 dioses. Un dios llamado El, considerado el dios principal. Y también tenían una diosa llamada Acera. Y de ellos tenían, supuestamente ellos tuvieron un hijo, que es el dios más venerado por ellos, y que al final es un dios que vamos a ver muy recurrente en el libro. Y va a hacer que los israelitas caigan en pecado, que es el archiconocido Baal. Se atribuye que a Baal era considerado el dios de la lluvia, la tormenta y la fertilidad agrícola.
El problema no era solo la idolatría a esos dioses, sino también la práctica religiosa asociada a esas culturas. Los rituales cananeos incluían prácticas extremadamente corruptas desde la perspectiva bíblica, como inmoralidad sexual, sacrificio de niños. Estas prácticas reflejaban el grado de degradación espiritual de esa cultura. Ahora bien, muchos dirán, Dios, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué mandó al pueblo de Israel y aniquilar a toda esa gente? ¿Por qué hizo eso? Es que ellos no tenían chance, no tenían oportunidad de arrepentimiento. Pues véase en Génesis 15:16 que sí, Dios les dio oportunidad. Cuando Dios habla con Abraham y les prometió una tierra, justamente en ese versículo, denme un segundo para ubicarlo. Génesis 15:16. Génesis 15:16 dice: y después de 4 generaciones volverán acá, porque hasta ahora no ha llegado todavía su colmo. No ha llegado su colmo a la maldad ante los amorreos. Es decir, sencillamente Dios ya le había dado un tiempo, el tiempo de los cananeos en esa tierra había empezado a correr, pero nunca se voltearon a Dios y sencillamente lo que los cananeos fue la justicia del Señor. Ahora bien, esto muestra que el juicio de Dios sobre esta nación ocurrió después de un largo periodo de paciencia divina. Los cananeos no formaban un solo reino único, vivían en ciudades-estados independientes. Cada rey tenía su propio reino, es decir, como si, por ejemplo, en Venezuela, Barquisimeto fuera un reino, Carabobo fuera un reino, y las diferentes ciudades fueran sus propios reinos. Ellos en sí no eran unidos, si bien eran más que los hebreos, pero tanto su religión como su forma de pensar no hacían que ellos fueran unidos. Pues. Podríamos decir que no tenían un emperador que los regía a todos, sino que sencillamente cada reino iba por su camino. Y esa es parte de lo que ayudó desde el punto de vista terrenal a la victoria sobre la tierra prometida. Ok, el conflicto es importante esto, el conflicto entre Israel y Canaán no era simplemente territorial, era un conflicto espiritual entre la adoración al Dios verdadero y a la idolatría. Por eso el libro de Josué muestra que la victoria de Israel depende no del poder militar, sino de la fidelidad y la obediencia al Señor. Ahora bien, veamos más o menos un esquema de cómo está distribuido el libro de Josué. Como les comenté, tiene 24 capítulos. Podemos hallar del capítulo 1 al 5 lo que fue la preparación de la conquista. Como puntos importantes está la comisión a Josué, informe de los espías sobre Jericó, la ayuda de Rajá, el cruce del río Jordán y la aparición del príncipe de los ejércitos de Jehová. En los capítulos... Disculpa, creo que el señor Henry levantó la mano. Ah, no, pero por eso les digo que si necesitan hablar, hablen directo porque no los veo. Tengo la presentación y no los veo. Hermano, pregunte. No, quería hacer una acotación. Muy aparte del... ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, le escucho. Mi hermano se oye. Hay algunos autores que dicen Erat, o hay otros autores que le dicen Achirat. Achirat era el segundo dios que los cananeos idolatraban, y este era el dios principal que se dedicaba a las cuestiones paganas, pero sobre todo a la prostitución.
era el fuerte en ese aspecto y era por parte como decir, el segundo Dios al mando, por tomar esta expresión, ¿verdad? Dentro del pueblo de los cananeos. Baal como tal que era principal, y estaba como repito, hay algunos autores que le dicen As-Erat y hay otros autores que le dicen Al-Sirat, ¿verdad? Y se dedicaba era precisamente a esto, a la prostitución dentro de todo el pueblo. Ok, hermano, gracias por esa acotación. Ok, como les comentaba, el capítulo de 6 al 12 se narra lo que es la conquista de la tierra. Ahí se habla más que todo de las campañas militares, pero hacen más énfasis en lo que fue la victoria de Jericó, en los sucesos de pecado y también después la victoria sobre Ai, una breve reseña de la campaña en dirección sur y la campaña en dirección norte sobre la tierra prometida. Y ya en lo que es el capítulo 13 al 24, lo que fue la división de las tierras, que ya parte de esas tierras la había dividido Moisés y José terminó de hacer esa división. Y sobre todo el capítulo 23 y 24 son discursos donde Josué se dirige a su pueblo, donde principalmente lo que él quiere es que ellos se mantengan en la ley y no se distorsione pues el camino, porque si no, el Señor sencillamente ejecutará su justicia sobre ellos. Personajes claves: Josué, Acán y el príncipe de los ejércitos de Jehová. Palabras claves: fuerte, valiente, obedece y destruye completamente. Ahora bien, ¿qué podemos ver en el capítulo del 1 al 5? Los primeros 5 capítulos del libro de Josué presenta la preparación espiritual del pueblo hebreo para la conquista. Esta generación de israelitas es diferente a la generación que salió de Egipto. La generación anterior murió en el desierto debido a su incredulidad. Ahora surge una nueva generación que debe aprender a confiar en Dios. Dios comisionó oficialmente a Josué como líder del pueblo después de la muerte de Moisés. El liderazgo pasa directamente a Josué. Dios le repite varias veces esta orden a Josué: sé fuerte y valiente. Esto no era solo un llamado a tener valentía militar, sino a mantenerse firme y obediente a la ley de Dios. De hecho, Dios le dice una clave importante para esto, que es meditar en la ley día y noche. Ahora bien, Josué, para lograr este éxito sobre la tierra prometida, hace lo mismo la misma maniobra que le mostró Moisés anteriormente, que era mandar espías a la tierra que iba a conquistar. En este caso, Josué mandó 2 espías a la primera ciudad que ellos iban a atacar, que era Jericó. En Jericó, de hecho, ya de ahí es donde nace cuando el gran yo soy, Jehová le dice a Josué: que te mando que te esfuerces y que sea valiente. Porque Josué realmente... Señor Henry, disculpe, no se le escucha bien. Que lo que está diciendo Jan ahorita es precisamente cuando nace la famosa frase de Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Dios estaba claro que él solo no iba a poder y que su respaldo era Dios totalmente. Ok, hermano, gracias. Entonces, Josué manda a 2 espías a Jericó para averiguar la situación de la ciudad. Afortunadamente, los espías obtienen la información de que sencillamente ese pueblo tenía pánico de los israelitas. Ellos ya conocían la historia de todas las batallas que su Dios los había ayudado a ganar y que sencillamente ellos se veían débiles y que iban a ser arrasados. Estos espías, antes de salir de Jericó, son descubiertos y son perseguidos. Y ahí es cuando entra Rahab, que era una meretriz.
ella viene y los esconde en su casa. Y al esconderlo, también los ayuda a que sus persecutores pierdan la pista. Les dice que ellos ya salieron de la ciudad y que deben andar por los caminos. Y con esa ayuda, esencialmente los despista y evita que sean atrapados. Con esa ayuda podemos ver, con esa ayuda de Rahab podemos ver lo siguiente. Rahab escondió a estos espías en su casa hasta que estuvieron seguros. Ella mostró fe en el Dios de Israel y ese acto de fe salvó su destino. Porque al hacer esto, ella pactó con los espías que aquellos que estuvieran en su casa al momento del ataque no iban a ser tocados. Claro, había otras condiciones más específicas, que no salieran de la casa en el momento, porque si no, no iban a poder responder por ello. Pero al final ella cumplió exactamente las instrucciones que le dijeron los espías. Y con eso ella logró ser, o evitó, pues, que en ese momento del ataque fuera ajusticiada a espada. La historia de esta mujer nos muestra que Dios se complace en mostrar misericordia a todos los que se arrepienten y tienen fe en Él. Ahora bien, también podemos ver un hecho muy importante en estos primeros 5 capítulos, que fue el cruce del río Jordán. El cruce del río Jordán recuerda, obviamente, el hecho del cruce del Mar Rojo. Dios le da unas instrucciones muy específicas a Josué. Le dicen que los sacerdotes tomen el arca y entren al río. Y cuando sucede justamente eso, el agua es represada aguas arriba, creando un muro. Y el resto del agua sencillamente se escurre por el lecho del río, aguas abajo, hasta quedar completamente seco. Después le dice que el arca tiene que quedarse en el centro del río hasta que todo el pueblo de Israel cruce. También le da otra orden muy específica a Josué, que uno de cada tribu tome una piedra del lecho de ese río y cuando se establezca su campamento en Gilgar, ahí construya con esas piedras un altar que conmemorará y recordará ese hecho milagroso de la separación de las aguas y el cruce del pueblo y la llegada a la tierra prometida. Ahora bien, Josué justo antes de prepararse para la batalla, ya estando cerca de Jericó, le sucede un hecho increíble. Se consigue al príncipe de los ejércitos de Jehová. Al principio José se había quedado, digamos, pasmado, sorprendido, porque supuestamente era una figura imponente y cargaba una espada desenvainada. Josué al principio le pregunta, ¿tú estás con nosotros o estás con nuestros enemigos? Y el ángel le responde que no, que él está con el ejército de Jehová. Entonces, ¿qué le dice esto a Josué? Que esta batalla no era de Israel, era una batalla de Dios y que sencillamente Josué y los israelitas eran parte del grupo que lo estaba ayudando a ese cometido, pues, a llevar la justicia a la tierra prometida y liberarla. Hermano, sí, de hecho te digo, ella, de acuerdo al libro del doctor Alducín, con relación a este ángel, traía una legión de luchadores, vamos a llamarle de guerreros, una legión de guerreros que iban a respaldar a Josué, pero como acaba de decir tú, prácticamente la guerra era de Jehová de los ejércitos, o fue de Jehová de los ejércitos. Ok, hermano, gracias por la acotación. Ahora bien, en los capítulos siguientes, del 6 al 12, como ya les comenté, se narra lo que es las batallas en sí.
el ataque, en esta sección, el libro comienza la etapa central del relato, la conquista de la tierra prometida. Describe una serie de campañas militares que permitieron a Israel establecerse en Canaán. Sin embargo, es importante entender que el libro no describe cada batalla individualmente, sino presenta un resumen teológico de las victorias principales. Josué dirige al pueblo a atacar lo que es el centro de Canaán. Ellos tenían la estrategia de dividir y vencerás. Entonces, por eso ellos inician su campaña atacando el centro de la tierra prometida. Y los poblados o las ciudades que existían en ese punto eran Jericó y Ai. Esta táctica se asemeja al principio militar, como ya les dije, de dividir y vencerás, porque impide que los diferentes reyes cananeos se unan en un solo ejército grande contra Israel. Después de establecer este centro de territorio del ejército, después de establecer el centro del territorio, el ejército israelí avanzó en dos direcciones. Como ya les comenté, avanzó hacia el sur de Canaán y después avanzó en dirección al norte. En el contexto bíblico, en el contexto bíblico, enfatiza especialmente dos batallas en el centro del territorio, que como lo comenté, es la caída de Jericó y la batalla en Ai. Estas historias se narran con más detalle porque enseñan principalmente la espiritualidad de la obediencia y la fe y la santidad. Es importante aclarar que la conquista de Canaán no ocurrió en pocos días o semanas. Históricamente se entiende que estas campañas se desarrollaron durante varios años. El propósito del autor bíblico no es describir cada evento militar con detalle, sino mostrar una verdad central. Dios estaba cumpliendo la promesa hecha a Abraham. Aunque se mencionan estrategias y batallas, el libro enfatiza las victorias. El libro enfatiza repetidamente que la verdadera victoria no proviene del poder militar de Israel, sino de la intervención y de la fidelidad a Dios. Aquí es importante también tener en cuenta que cuando el ejército de Josué va a atacar a Jericó, Dios le dio unas instrucciones también específicas, muy específicas. Dios le ordenó a Josué que los primeros 6 días ellos no danzaran, dieran vuelta alrededor de la ciudad con la arca encabezando esa marcha, esos primeros 6 días. Y ya el 7º día dieran igualmente 7 vueltas a todas las murallas. Y justo cuando terminaran, tocaran sus trompetas y gritaran. Y justamente en ese momento, Dios derrumbó todas las murallas. Y fue el momento que aprovechó el ejército o el pueblo de Israel en atacar Jericó. Este evento demuestra que la conquista de Canaán no se logró por la fuerza humana, sino por la fidelidad de Dios y la obediencia del pueblo. Una instrucción especial que Dios le dijo a Josué es que todos esos tesoros que consiguieran en Jericó no fueran tomados por ellos, sino que fueran incorporados al tesoro consagrado al Señor. Sin embargo, un hombre llamado Acán desobedeció esta orden y tomó algunos objetos valiosos. Este acto de desobediencia tendría consecuencias graves. El siguiente evento en Ai.
Jan, Ann Rubí levantó la manito, hermanita, ¿puede hablar? Sí, hermana, hable porque no los veo. Muchísimas gracias, mi hermano. Mire, aquí hubieron dos batallas muy importantes, la batalla de Jericó y la batalla de Jai. Ciertamente el Señor le dio las estrategias al pueblo de Israel, ¿verdad? Para vencer al pueblo de Jericó. Y lógicamente venció al pueblo de Jericó. Posteriormente ellos van a Jai. Jai era un pueblo mucho más pequeño, era un pueblo que realmente hubo errores allí. Yo creo que hubo un poco de confianza ya en lo que habían obtenido. No se metieron con el Señor como debían hacerlo, ¿verdad? Porque a pesar de ser un pueblo mucho más pequeño que Jericó, ellos perdieron con Jericó. Ahora, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Allí hubo un anatema. El anatema era que Acán tomó, ¿verdad? La parte de las riquezas. Correcto. Y entonces esto generó una serie de situaciones, ¿verdad? Entre las cuales, pues, fue la pérdida de la batalla con Ai. Y entonces, lógicamente, el Señor saca a la luz esto, pone los correctivos necesarios, ¿verdad? Pero lo que a mí me llama más la atención, ¿verdad? Es que estos dos hechos que están tan seguidos dentro de la palabra del Señor trae a nosotros un conocimiento, que es primero que se ve la fidelidad de Dios, pero también se ve la incredulidad del pueblo y también se nota, pienso yo, que estas dos guerras mostradas dentro de en la palabra tan seguidas nos deja ver las consecuencias que trae la desobediencia, y la justicia de Dios es implacable. ¿Por qué? Porque era el mismo Señor el que peleaba las batallas, porque no era la guerra de los israelitas, como usted le acaba de decir, contra los cananeos, era el Señor contra los cananeos, donde los israelitas estaban en ese momento como espectadores y también utilizados dentro de ese plan. Pero bueno, veremos posteriormente las situaciones de los israelitas con respecto a esto, pero cómo la desobediencia aniquila y mata al pueblo de Dios. Y no solamente en ese tiempo, en este tiempo también. Tan así, pastora, que acá fue lapidado junto con su familia, y a su vez, una vez que fueron lapidados, fueron quemados. Exactamente por desobediencia, por haber tomado esos. Ok, entonces, ¿terminó, hermano? Sí. Ok. Entonces, ok, continuamos. No se oye lo que dice el hermano Henry. Sí, cuesta un poco entenderlo. Y decía, para completar lo que dijo la pastora Rubí, que Acán fue lapidado conjuntamente con su familia, y una vez que fue lapidado fueron quemados, precisamente por la desobediencia en haber tomado los tesoros donde realmente iban a ser consagrados al Señor. Se escucha mi madre, hermano. Bueno. En unos minutos me voy a desconectar porque ya estamos el próximo a llegar, en 10 minutos, y de ahí me conecto de casa. Ok, hermano, ¿usted de dónde viene, hermano? Porque tengo rato escuchando estas estaciones. Viene de lejos. Casi que soy Juan Romero, ¿no? Y la dictadura. Bueno, ok, entonces continuamos. Entonces, la historia de ahí es la contraparte espiritual de la historia de Jericó. En Jericó el pueblo obedeció completamente las instrucciones de Dios y experimentó una victoria milagrosa. En cambio, en Ai ocurrió lo contrario. La desobediencia de sus personas tuvo desgracia y derrota a la nación de Israel. Después de la caída de Jericó, Dios había ordenado que ningún objeto de la ciudad fuera tomada del botín, porque todo debía ser consagrado al Señor. Sin embargo, un israelita llamado Acán tomó algunos objetos valiosos, los escondió en su tienda y trató de ocultar su acción. Cuando Israel atacó a la ciudad de Ai por primera vez, el ejército
el ejército israelí fue derrotado. Algunos hombres murieron. Esto causó gran confusión a Josué y temor al pueblo. Josué buscó a Dios para entender la razón de la derrota. Entonces Dios reveló que había pecado el pueblo dentro del campamento de Israel. Dios, ahí cuando uno lee estos versículos, Dios lentamente va guiando a Josué para que se descubra quién era el culpable. Dios hace revelar el pecado de Acán. Entonces, ahí sencillamente Acán es confrontado después por Josué. Él confiesa que había tomado riquezas de Jericó y las había escondido en su tienda bajo la carpa. Josué le ordena que traiga eso inmediatamente, él lo hace y después lamentablemente él es llevado o se le es sentenciado por las leyes que manejaban los hebreos. En este caso podemos hablar que ese dicho de que la paga del pecado es la muerte se cumplió completamente sobre él y de paso sobre su familia, porque toda su familia fue llevado a lo que se conoce el Valle de los Lamentos y ahí fueron apedreados y todos murieron ahí. Según el texto de los capítulos, dice que aún ahí se consigue ese montículo de piedras donde ellos fueron apedreados. Después del que el pecado de Acán fue descubierto y juzgado, Israel pudo restaurar su relación con Dios. Entonces Dios les dio nuevamente instrucciones de atacar a Ai. Esta vez la victoria fue contundente. Este episodio enseña una verdad central en el libro de Josué. La victoria no depende del poder militar, sino de la fidelidad a Dios. Ahora bien, hablemos un poco de lo que sucedió en las campañas del sur. Después de establecer control en el centro del territorio sobre las victorias de Jericó y Ai, Israel continuó la conquista en dos grandes campañas militares, una hacia el sur y otra hacia el norte. En esta sección aparece la historia de los Gabonitas, quienes lograron hacer paz con Israel. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es esto? Pues, sencillamente, Dios no había dado la orden de que todos esos pueblos que estaban ahí en Canaán fueran arrasados, no quedara prácticamente piedra sobre piedra. Aquí podemos hablar de lo que fue la viveza o el engaño ejecutado por los Gabonitas. Los Gabonitas ya conocían la historia militar y lo que había logrado Israel a lo largo de los 40 años en el desierto y las victorias que habían conseguido en Jericó y sobre Ai. Ellos temían que fueran arrasados. Entonces trazaron un plan, mandaron una especie de embajadores, haciéndose pasar que era una legión, un territorio muy, muy lejano de ahí y que ellos querían aliarse con los israelitas. Tanto fue así el performance, el engaño que ellos montaron, que hasta la vestimenta con que se fueron a visitar a Josué era una ropa desgastada, zapatos desgastados, hasta una comida mohosa, pues, para demostrar que ellos venían desde muy, muy lejos y por eso querían aliarse con los israelitas. Lamentablemente ahí Josué cometió el error de creer en su capacidad humana y no consultó esto con el Señor. Ellos después, al tiempo, descubrieron que Gabaón estaba sencillamente a 2 días de su campamento. Claro, ellos se pusieron muy furiosos y entonces Josué, como ya había dado juramento de paz con ellos, lo único que hizo fue, digamos que entre comillas, esclavizarlos. Es decir, les asignó la tarea específica de que sencillamente ellos aportaran a Israel madera y agua. Ok, continuando con la historia de la incursión hacia el sur, la reputación del poder de Dios se había extendido completamente sobre Canaán.
varios reyes amorreos del sur se unieron para atacar a Gabaón debido a su alianza con Israel. Esto provocó una gran batalla en la cual Dios intervino de manera extraordinaria, incluso con el famoso relato del día prolongado durante la batalla. Es importante también tener en cuenta que en esa batalla cayeron cinco reyes amorreos. Aunque hubo muchas victorias en esta región, algunas ciudades importantes como Jerusalén y Jerser no fueron completamente conquistadas en este momento. Esto tendrá consecuencias más adelante en la historia de Israel. En la campaña del norte, aquí varios reyes que vivían en el sector hicieron una coalición militar. El texto bíblico no describe estas batallas con tanto detalle, pero enfatiza que Dios entregó la victoria completamente a Israel. En el capítulo 12 se presenta un resumen de todos los reyes que Josué derrotó en estas campañas. En total fueron 31 reyes. También podemos mencionar que algunos pasajes se utiliza expresiones como destruyeron completamente o no dejaron sobrevivientes. Estamos hablando ya del punto de vista literario. Este tipo de lenguaje era común en los relatos de las guerras antiguas, muchas veces fundados como una forma literaria para expresar victorias decisivas, más que una derrota literal y total sobre un pueblo. Ustedes cuando lean estos capítulos de Josué, se van a dar cuenta, por ejemplo, que Josué 10, del versículo 36 al 39, se habla que una victoria total sobre los pueblos amorreos, es decir, que no quedó nada. Pero después, más adelante, en los que son los capítulos de la repartición de la tierra prometida, van a ver que a la tribu que le correspondió ciertas áreas, aún tenían que combatir a estos pueblos. Entonces, por eso, eso de cuando lean que fueron completamente destruidos es una expresión literaria, pues no es que en sí fueron completamente arrasados. Ok, ¿qué podemos concluir hasta este punto del libro de Josué? Dios está cumpliendo su promesa de dar la tierra a Israel. La obediencia al pacto es fundamental para experimentar bendiciones. La conquista muestra que la victoria pertenece al Señor, no al poder humano. Y que también podemos inferir que la justicia finalmente llega a la tierra. Ahora bien, ya en lo que es los capítulos o la tercera parte con que uno puede estudiar el libro de Josué, del capítulo del 13 al 24, habla principalmente de lo que fue la repartición de las tierras y mensajes de Josué a su pueblo. Después de las campañas militares descritas en los capítulos anteriores, Israel ya tenía una posición consolidada dentro del territorio de Canaán, aunque aún quedaban áreas por conquistar. La mayor parte del territorio estaba bajo control de Israel. En este punto de la historia, Josué ya es un líder anciano y se inicia un proceso muy importante, la distribución de las tierras de las tribus de Israel. Si bien tal vez para nosotros, como en nuestro tiempo moderno, no sea algo importante, para ellos en ese momento era mega importante. Era el cumplimiento de las palabras del Señor, lo cual se describe principalmente, como les dije, en el capítulo del 13 al 22. Este momento tiene un significado teológico muy importante porque representa el cumplimiento de la promesa de Dios que había hecho a Abraham siglos antes, cuando le dijo que su descendencia heredaría la tierra.
esta distribución no era simplemente una organización territorial política. Para Israel la tierra era una señal del pacto con Dios, una evidencia de que el Señor había sido fiel a su palabra. Sin embargo, también hay un elemento de responsabilidad. Aunque la tierra fue repartida entre varias tribus, cada tribu tenía la tarea de terminar la expulsión de los pueblos cananeos que habían quedado todavía por ahí regados. Este mandato no se cumplió completamente. Muchas tribus permitieron que algunos pueblos permanecieran en la tierra. Este hecho tendría consecuencias importantes en los siguientes libros de la Biblia, especialmente en Jueces, donde se verá cómo la convivencia con estos pueblos llevó a Israel a adoptar prácticas idólatras y costumbres paganas. Ahora bien, ya lo que es el final del libro de Josué, conseguimos lo que es el capítulo 23 y 24. Estos capítulos Josué pronuncia dos discursos finales al pueblo, muy parecidos a los discursos que Moisés dio al final de su vida en el libro de Deuteronomio. En estos discursos, Josué hace tres cosas importantes. Primero, recuerda la fidelidad de Dios a lo largo de la historia de Israel. Segundo, exhorta al pueblo a permanecer fiel al Señor, guardando el pacto y obedeciendo sus mandatos. Y tercero, advierte sobre las consecuencias de la infidelidad. Josué deja claro que si Israel obedece al Señor y adopta idolatría a los pueblos vecinos, sufrirá el mismo juicio de esos pueblos. Aquí Josué desafía al pueblo a tomar una decisión consciente sobre la fidelidad a Dios. El libro Josué no solo trae conquista militar, sino fidelidad al pacto. La posesión de la tierra dependía de que Israel permaneciera fiel a Dios. Entonces, así más o menos es el bosquejo de lo que es el libro de Josué. Narra las batallas, cómo inició la conquista y sencillamente cierra con que hay que primero mantener la fidelidad a Dios, porque la victoria al final sobre los cananeos pertenecía al Señor. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de comenzar con Jueces? Bueno, ok, entonces continuemos. Ahora veamos el bosquejo del libro de Jueces, así como lo vimos con el de Josué. El libro de Jueces, la tradición hebrea la atribuye al profeta Samuel. Se estipula que aproximadamente él lo escribió entre el año 1050 a.C. hasta el año 1000. ¿Por qué se cree que fue aproximadamente en estas épocas? Debido a lo siguiente, hay una frase que se repite mucho en el libro de Jueces, y es: en aquellos días no había rey en Israel. A ver, estamos hablando de jueces, es decir, estamos hablando de una época donde el Señor levantaba a una persona para que ayudara al pueblo de Israel ante la opresión de, ejemplo, los cananeos. ¿Por qué está en este libro esta expresión? Habla de reyes. Entonces, ¿cuándo se habla exactamente de los reyes? ¿Esto fue algo que el Señor creó o lo creó el humano? Si bien aquellos que hayan ya visto el libro de Jueces, esta monarquía que se establece fueron exactamente los israelitas, no Dios. Entonces, esto quiere decir que el libro fue escrito después que ya existía un rey, el rey Saúl. Por eso se coloca ese año como inicio aproximado de la creación del libro, el año 1050, que fue cuando ya Saúl se había convertido en rey de Israel. Ahora bien, ¿por qué se dice que ese intervalo hasta el año 1000? Hay un versículo en Jueces que es el versículo 1:21,
ahí en ese versículo, vamos a ver, voy a buscárselo para leérselo. Un segundo. Ese versículo 1:21 dice lo siguiente. Sin embargo, los benjamines no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, y estos se quedaron allí conviviendo con los benjamines hasta el día de hoy. Óigase esa expresión del día de hoy, es en ese momento. No es que los jebuseos están viviendo actualmente en Jerusalén. No, no, no. Es en ese instante. A ver, ¿y en qué año David toma Jerusalén? David toma Jerusalén aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. Por eso se establece que el libro de Jueces tiene ese periodo de creación entre el año 1050 antes de Cristo hasta el año 1000. El libro cubre un periodo aproximadamente de 400 años de historia hebrea, desde el año 1375 a.C. hasta el año 1050 a.C., que es cuando llega Saúl a ser rey. Está compuesto por 21 capítulos. Se narra la historia de 12 jueces que Dios levantó para liberar a Israel. El libro de Jueces describe un tiempo difícil, oscuro, un tiempo que sencillamente unos podrían decir que es como una espiral en descenso al desastre, marcada por la violencia, la decadencia moral y la corrupción espiritual del pueblo de Israel. Ahora bien, veamos el bosquejo del libro de Jueces, del capítulo 1 al capítulo 2, condiciones espirituales, la generación, desalojo parcial de Canaán, adoración a ídolos, matrimonios mixtos, adoptación de prácticas paganas y el olvido del Señor. Del capítulo del 1 al 3 se narra un ciclo muy vicioso en el cual el pueblo se olvida de Dios, cae en pecado, llega la justicia de Dios a través de otro pueblo que lo oprime, pasa un tiempo, ellos ruegan por la ayuda del Señor y el Señor forja un juez y que los libera, y así sucesivamente durante mucho tiempo. Y ya por último, los capítulos del 17 al 21, que esos capítulos son los más brutales porque es la narración prácticamente de dos historias continuas, dos historias que narran la decadencia total del pueblo de Israel, una decadencia total que no se sabía, uno no podía distinguir si es el pueblo de Israel o son unos cananeos, tal vez solo puedan distinguirlo por los nombres de las personas, porque el comportamiento es totalmente decadente. Ahora bien, entremos un poco en lo que es el capítulo 1 y 2. Uno de los elementos clave para entender el libro de Jueces es la condición espiritual del pueblo después de la muerte de Josué. Mientras Josué vivía, Israel tenía un liderazgo fuerte que lo guiaba en la obediencia al Señor. Pero después de su muerte, comenzó un proceso de debilitamiento espiritual. Dios había ordenado claramente que Israel expulsara completamente a los pueblos de Canaán de la tierra. Este mandato no tenía solamente un propósito militar o territorial, sino principalmente espiritual. Los pueblos de Canaán practicaban religiones profundamente corruptas, incluida idolatría, prácticas sexuales rituales o incluso sacrificio de niños. Si Israel convivía con ellos, se corromperían definitivamente. Sin embargo, las tribus de Israel no completaron esta tarea de echar a los cananeos del territorio. Algunos permitieron que los cananeos permanecieran en sus territorios, ya fueran por conveniencia, por miedo o porque sencillamente no les interesaba. Con el tiempo comenzaron, obviamente, a corromperse y sucedieron tres cosas. Primero, se empezó a generar el matrimonio mixto entre Israel y cananeo, algo que la ley lo había prohibido. Segundo, una relajación de la fidelidad al pacto, es decir, ya no le ponían cuidado a lo que se había escrito en Deuteronomio. Tercero, la adoptación
progresiva de prácticas religiosas paganas. Ya empezaban a creer y crear dioses, ídolos, X, Y, Z. Sí, lentamente se estaban pervirtiendo. Esto llevó a una degeneración espiritual profunda en el pueblo. En los primeros capítulos de Jueces se menciona una lista de pueblos que Israel no expulsó completamente, lo cual sirve para mostrar que el problema fue generalizado en varias tribus. Pues sí, este problema de que había varios pueblos o asentamientos cananeos que no fueron echados, influyeron directamente en diferentes tribus de Israel. Eso queda completamente claro. Este punto es muy importante porque prepara el escenario para todo el libro de Jueces. La decadencia espiritual no ocurrió de repente, sí, eso no fue del día a la noche, fue a lo largo de un tiempo, sino un resultado de desobediencia muy, muy gradual. Ahora bien, veamos lo que aconteció exactamente con lo que, del capítulo 3 al 16, que habla de cada uno de los jueces. En el capítulo del 3 al 16, el libro de Jueces contiene la parte principal de la narrativa, donde se describe los diferentes jueces que Dios levantó para rescatar a Israel. Durante aproximadamente 300 años, el pueblo vivió atrapado en un patrón, o como yo les digo, un ciclo repetitivo. El proceso normalmente ocurría de la siguiente manera. Primero el pueblo se alejaba de Dios y comenzaba a adorar a dioses paganos y sencillamente pecaba. Como consecuencia, Dios permitía que las naciones extranjeras oprimieran a Israel. Ante el sufrimiento, el pueblo clamaba a Dios pidiendo ayuda. Entonces Dios, que por su misericordia, levantaba a un juez que liberaba al pueblo. Después de liberar al pueblo, había un periodo de paz, pero con el tiempo el pueblo volvía a caer en pecado y el ciclo comenzaba otra vez. Este patrón ocurrió alrededor de 6 veces a lo largo de este libro. Es importante enfatizar que los estudios, es importante enfatizar, esto revela algo muy profundo sobre el carácter de Dios. Óigase bien, a pesar de la infidelidad repetida de Israel, Dios continúa mostrando misericordia, paciencia y compasión, respondiendo al clamor del pueblo. Ahora bien, aquí les enseño más o menos un bosquejo de todos los jueces que menciona el libro. Hay 12, en total, como les comenté, hay 12 jueces, de los cuales hay unos que se mencionan muy poco, es decir, hay 2, 3 versículos que habla de cada uno, que son los primeros que se ven en esa lista: Sangar, Tolá, Jair, Itzá, Elón y Agdón. Y después menciona más a profundo los siguientes jueces, que es lo que voy a describir a continuación, que son el juez Otoniel, Ahot, Débora, Gedeón, Jefet y el archiconocido Sansón. Estos jueces fueron instruidos o levantados por Dios para rescatar a su pueblo. Ahora bien, veamos el primer juez que menciona el libro, que es Otoniel. Es el primer juez que aparece en el libro de Jueces. Su historia establece el modelo del ciclo espiritual, que se repetirá muchas veces en este libro. Primero, el texto nos dice que Israel se había apartado del Señor y comenzó a adorar a otros dioses. Como consecuencia de esta infidelidad, Dios permitió que el pueblo fuera oprimido por un rey extranjero, un rey de Mesopotamia. Esta opresión duró varios años y provocó sufrimiento al pueblo. En medio de esta situación, el pueblo clamó a Dios pidiendo ayuda, lo que después
lo que demuestra que aún en su infidelidad todavía reconocían al Señor para su salvación. Dios respondió ese clamor levantando a este juez, a Otoniel. Otoniel pertenecía a la tribu de Judá y también aparece anteriormente en la historia de Israel como un valiente guerrero durante los tiempos de la conquista. El texto destaca que el Espíritu del Señor vino sobre él, lo que indica que su liderazgo y victoria no dependían de su fortaleza o sus capacidades, sino del poder de Dios. Otoniel derrotó al rey opresor y lideró al pueblo de Israel. Después de esta liberación, la Biblia dice que el territorio tuvo paz durante unos 40 años, lo que muestra que el propósito de Dios al levantar a un juez era restaurar el orden y la estabilidad de la nación. Otoniel representa un modelo positivo de liderazgo dentro del libro de Jueces. A diferencia de algunos jueces posteriores, su historia es breve y no menciona fallas morales importantes. Esto contrasta con el desarrollo del libro, donde más adelante veremos jueces con vidas más complicadas, con vidas más difíciles, lo que refleja el creciente decaimiento espiritual de Israel. Es decir, los siguientes jueces que vamos a ir viendo, lamentablemente, iban cada vez más alejándose del Señor. Es decir, cada vez ellos cada vez conocían menos del carácter de su Dios. Y hasta vamos a ver algo horroroso con uno de ellos. Ahora bien, veamos la historia del juez Ahot. De hecho, hermano, como acotación de lo que tú estás diciendo, Otoniel, ¿verdad? Como líder liberó a Israel, como lo dijiste tú, de la opresión de Cusán y Rasataín, que eran los reyes de Mesopotamia. Algo muy importante dentro del linaje de Otoniel, aparece Caleb, si más no recuerdo, y se destacó indudablemente el hombre por la calidad de fe que esta persona tenía hacia el Señor. Gracias, hermano, por la acotación. Yo estoy aquí en la casa, mijo. Ya no vas a escuchar más el bus. Sí, no, ya lo escucho perfecto, fuerte y claro. Ok, el texto vuelve a señalar que Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Como consecuencia, Dios permitió que el pueblo fuera dominado, en este caso, por Eglón, rey de Moab. Este periodo de opresión duró también varios años, hasta que nuevamente el pueblo clamó a Dios por su ayuda. En respuesta, en este caso, Dios levantó a Ahot como juez y liberador. Un detalle interesante que menciona el texto de Ahot, él era zurdo, pues, y se tenía en cuenta que la mayoría de los soldados generalmente eran diestros. Entonces esto es un dato importante para lo que él hace después en su historia. Tiene importancia porque él él va hacia donde está el rey Ahot, le lleva tributos, es decir, él monta una estrategia donde hace ver que sencillamente se está entregando a Ahot y que no va a haber ningún combate. Pero como él era zurdo, escondió una espada en su muslo derecho. Los soldados siempre cargaban la espada en el otro costado, en el lado izquierdo. Entonces, cuando estuvo ya reunido con este rey, el rey Eglón, sencillamente sacó su espada y le dio muerte. En ese momento, como les comenté, sacó la espada y mató al rey, lo que le permitió y después logró su escape. Después, Ahot convocó al pueblo de Israel y organizó un ataque contra los moabitas, logrando una gran victoria.
El resultado fue que Israel fue liberado de la opresión de Moab. Y la Biblia dice que la tierra tuvo un periodo de paz bastante largo, unos 80 años. Un periodo de paz largo que fue unos 80 años. Uno de los periodos más largos mencionados en la Biblia. Esta historia también muestra cómo Dios puede usar medios inesperados y personas comunes para cumplir sus promesas. Además, este relato vuelve a confirmar el pacto que se repite en este libro, el ciclo que se repite en este libro: pecado, opresión, clamor, liberación y paz. Ahora veamos un poco de qué habla de Débora. La historia de Débora aparece en 2 capítulos de este libro de Jueces. En el capítulo 4 narra la historia de la batalla, mientras que en el capítulo 5 continúa un cántico de victoria, conocido como el Cántico de Débora, uno de los textos poéticos más antiguos de la Biblia. Débora era una figura muy particular dentro del libro de Jueces, porque era una profetisa y también era juez. Esto significaba que Dios la utilizaba para transmitir sus palabras y dirigir al pueblo. El texto describe que ella se sentaba bajo unas palmeras y los israelitas acudían a ella para recibir su consejo y su justicia. Durante este tiempo, Israel estaba siendo oprimido por Jabín, rey de Canaán, quien tenía un poderoso ejército comandado por un general llamado Sisara. Una de las razones por las que este ejército era tan temido es que poseía carros de hierro, una tecnología militar muy avanzada para la época. Dios habló a través de Débora y le ordenó a Barak que reuniera un ejército para enfrentarse a Sísara. Barak aceptó ir a la batalla. Pidió que Débora lo acompañara, probablemente como señal de seguridad espiritual y confirmar la presencia de Dios. Débora aceptó, pero le dijo que la gloria final de la victoria no sería de su mano, sino de una mujer. Durante la batalla, Dios intervino a favor de Israel y el ejército de Sísara fue derrotado. El general Sísara huyó del campamento del campo de batalla y buscó refugio en la tienda de una mujer llamada Jael, quien finalmente lo mató, cumpliendo así las palabras de Débora que había anunciado. Después de esa victoria, Israel disfrutó unos 40 años de paz. Esta historia muestra varias enseñanzas importantes. Primero, que Dios levanta líderes según su propósito, incluso de formas inesperadas. Segundo, que la victoria no depende de la fuerza militar, sino de la intervención de Dios. Y tercero, que cuando el pueblo obedece las directrices de Dios, Él peleará por ellos. Ahora continuando con otro de los jueces principales que menciona el libro, hablemos de Gedeón. La historia de Gedeón es una de las narraciones más largas e importantes del libro de Jueces y muestra con claridad el contraste entre la debilidad humana y el poder de Dios. El relato comienza nuevamente con el mismo patrón o ciclo vicioso que ya les había comentado. Israel se aleja de Dios y como consecuencia el Señor permite que el pueblo sea oprimido, esta vez por los madianitas. Los madianitas realizaban ataques constantes contra Israel, destruyendo sus cosechas y provocando hambre y miseria al pueblo. En este contexto aparece Gedeón, un hombre de la tribu de Manasés. Cuando Dios lo llama, Gedeón no se ve a sí mismo como un líder fuerte. Él sentía miedo de llevar a cabo esa misión. Al contrario, él se veía extremadamente débil. Esto muestra algo muy importante.
Dios muchas veces escoge personas aparentemente débiles para cumplir sus propósitos. Gedeón pide varias señales para confirmar que realmente Dios está con él. Después de esto, Dios reúne a un ejército para enfrentar a los madianitas. Inicialmente, Gedeón se reunió un ejército de 32,000 hombres, pero Dios decide reducir esta cantidad a solo 300 personas. Dios quería que Israel entendiera que la victoria no vendría de la fuerza, sino del Señor. La estrategia de la batalla fue muy inusual. Los 300 hombres rodearon el campamento enemigo durante la noche, con trompetas, cántaros y antorchas. Cuando irrumpieron en el campamento, tocaron sus trompetas, rompieron los cántaros y el campamento enemigo entró en completa confusión y comenzaron hasta a atacarse entre ellos mismos. Así Israel obtuvo la victoria. Sin embargo, la historia de Gedeón también muestra la debilidad del liderazgo. Lamentablemente, Gedeón, ya al final, él con todas esas victorias y que había logrado, él reúne una cierta cantidad de oro y él mismo manda a crear un ídolo. La Biblia dice que Israel se prostituyó espiritualmente tras este objeto, lo que demuestra nuevamente cómo el pueblo tiene una tendencia constante a desviarse de Dios. La historia de Gedeón enseña que Dios puede usar nuestra debilidad, pero también muestra que incluso el líder escogido de Dios puede fallar y asimismo perder la fidelidad al Señor. Es más, se dice que después de la muerte, los versículos dicen, después de la muerte de Gedeón, el pueblo siguió adorando esta figura que él había creado, creando un problema y una gran confusión en el pueblo. En el capítulo, Gedeón es en el capítulo 9, y en el capítulo 10 se narra lo que es la historia de sus hijos. Hay un hijo de Gedeón que sencillamente lleva este problema, este alejamiento del Señor tan fuerte que él, para tomar, entre comillas, el mandato que había dejado Gedeón, asesina a 70 de sus hermanos. Entonces ahí vemos cómo esa decadencia va en aumento en el pueblo de Israel. Sí, de hecho, hermano, una vez nos pusieron una conchita de mango con este caballero Gedeón, puesto que un ángel del Señor le cambió el nombre. Su nombre de pila, como suele decirse por ahí en términos cristianos, es Gidón, con G, Gidón. Y este ángel del Señor, estaba citando ahorita la Biblia, se llama, porque eso no debe estar vivo todavía, Jurabaal. Voy a citar textualmente, que significa sea destruido Baal o defienda Baal, dependiendo del contexto en el que se le quiera dar a la cosa. Pero eso era cochite mango que nos pusieron una vez en una iglesia por allá. ¿Cuál es el nombre original de Gedeón? Bueno, y que casi todo, mejor dicho, salimos raspados. Pero no me voy a excluir, yo también salí raspado. Sí, porque es que todos lo conocemos por Gedeón, ¿entendés? Sí, correcto. Pero cuando vamos un poquito más allá a lo profundo, pues encontramos que ahí en Jueces 6:32 está el nombre del ángel del Señor que le cambió el nombre. Gracias, hermano. Ahora bien, ahora veamos un vistazo a lo que fue el jefe, el juez Jefet. Como les comenté, cada vez que iba avanzando en la historia de los jueces, estos iban cada vez alejándose más de Dios. En este caso, veamos la atrocidad que lamentablemente cometió este juez. Muestra cómo el deterioro espiritual de Israel continuó avanzando en el libro. Una vez más, el relato comienza con el patrón conocido. Israel se aleja del Señor. El Señor sencillamente los castiga con opresión de la mano de algún pueblo cananeo. En este caso eran los amonitas. En medio de esta situación aparece Gestep,
un personaje con una historia personal complicada. El texto dice que era hijo de una prostituta y debido a esto fue rechazado por sus propios hermanos y expulsado de su familia. Esto lo llevó a vivir fuera de su tierra, donde terminó convirtiéndose en un líder de un grupo de hombres guerreros. Cuando Israel comenzó a sufrir la opresión de los amonitas, los líderes del pueblo fueron a buscar a Jefté para que dirigieran las batallas. Esto muestra la ironía de la historia. El hombre que había sido rechazado por su propio pueblo ahora tenía que iniciar una batalla para salvarlos. Antes de la batalla ocurrió uno de los episodios más trágicos de la Biblia. Jefté hace un voto imprudente a Dios. Es decir, ahí podemos ver esa desconexión. Ya había una desconexión de la naturaleza. Es decir, que Jefté no conocía la naturaleza de su propio Dios. ¿Por qué? Porque él promete que si obtiene la victoria frente a sus enemigos, la primera persona que salga a recibirlo de su casa, él la sacrificará. Este voto, como le dije, refleja la incomprensión del carácter de su Dios. El Dios de Israel nunca habría aprobado un sacrificio humano y de hecho lo condenaba. Sin embargo, la influencia cultural de los pueblos paganos parecía haber afectado profundamente a Jefté en esta relación con Dios. Dios le dio obviamente la victoria sobre los amonitas, pero al regresar a su casa ocurrió el momento más trágico de esta historia. La primera persona que salió a recibirlo fue su única hija. Esto revela hasta qué punto la decadencia espiritual del pueblo había afectado incluso a sus líderes. Muchos intérpretes señalan que esta historia muestra que Jefté estaba desconectado del verdadero carácter de los tributos del Dios de Abraham, actuando bajo ideologías religiosas paganas. El libro de Jueces no presenta a sus líderes como héroes perfectos, sino como unas personas imperfectas en un contexto de gran decadencia espiritual. La historia de Jefté muestra las consecuencias de no conocer o de conocer poco el carácter y los atributos del Dios de Abraham. Importante tener en cuenta que también unos dirán, pero ¿por qué Dios eligió a esos jueces? ¿Por qué esas personas que estaban tan, por no decir la palabra exacta, desviados, un poco corruptos? Sencillamente el Señor, eso era lo que había y el Señor trabajó con ellos porque lo principal del Señor era liberar de la opresión a su pueblo. Y si lamentablemente eso es el material que había, lo tuvo que usar. Ahora bien, veamos la última historia contada sobre Sansón, el juez más archiconocido por todos, porque existen millones de películas sobre la historia de Sansón. Pero veamos qué comenta exactamente Jueces. Sansón es el último gran juez descrito en el libro de Jueces y probablemente el más conocido. Su historia aparece entre los capítulos 13 al 16. Antes de su nacimiento ocurrió algo especial. Un ángel del Señor anunció a sus padres que el niño sería un nazareno. Esto significaba que estaba consagrado al Señor. Consagrado al Señor siguiendo ciertas normas especiales, como era que no debía beber y obviamente no cortarse el cabello. El cabello de Sansón se convirtió en el símbolo visible de su consagración a Dios. Desde joven, Dios le dio una fuerza sobrenatural que utilizó varias veces enfrentando, en este caso, a los filisteos, y en este momento oprimían a Israel. El relato menciona varias hazañas importantes realizadas por Sansón, como en este caso, matar a un león con sus propias manos y derrotar a puño limpio a los filisteos. Algo importante de este relato es que no se menciona que Sansón haya liderado algún ejército en esta etapa.
Sin embargo, la historia de Sansón también muestra grandes debilidades de esta persona. Se tiene en cuenta que prácticamente Sansón no conocía a Dios, no le importaban las leyes del Señor y sencillamente él iba a su ritmo, pues, prácticamente. Él tuvo relaciones con muchas mujeres, y en este caso con mujeres filisteas, lo que demuestra que no tomaba en serio la condición sagrada que él tenía que tener hacia Dios. La historia llega a su punto más conocido con Dalila, una mujer que es sobornada por los filisteos para que descubra el secreto de su fuerza. Después de insistir repetidamente Dalila, Sansón finalmente revela que su fuerza proviene de su cabello y su voto de nazareno, simbolizado en su cabello. Dalila aprovecha un momento de que Sansón se había quedado dormido y le corta el cabello. Y entonces en ese instante los filisteos los capturan. Sansón es humillado, cegado y encarcelado, lo cual representa el punto más bajo de su vida. Sin embargo, al final del relato ocurre algo impresionante. Sansón se recuerda que existe Dios y clama a él. Dios le concede su fuerza por última vez y Sansón derriba las columnas de un templo filisteo donde lo tenían amarrado y mostrado como un trofeo, causando la muerte de muchos enemigos filisteos y la suya propia. La historia de Sansón muestra la historia de Sansón muestra una constante fuerte, un hombre con un gran llamado a Dios, pero con un carácter que nunca fue completamente sometido al Señor. Esto refleja el estado espiritual del pueblo en ese tiempo. Mucha infidelidad y que sencillamente no estaban conectados con su Señor. Entonces, como ya les había comentado, yo pienso a título personal que a Sansón lo mata la promiscuidad. Ese bicho era terrible. Literalmente era pájaro bravo, como conocemos hoy. No, pues que le quería hacer el fruto a la filistea, imagínate. Oh, mansito. Sí, digamos que ahí el pez murió por la boca. Para que sepáis. Ahora bien, los últimos capítulos del libro de Jueces son bastante perturbadores. Se rompe la narrativa anterior o se rompe el ciclo que se comentaba de se alejaban del Señor, el Señor los castigaba, levantaba un juez y después los liberaba y había un momento de paz. En estos capítulos prácticamente se narra historias que ocurrieron en esa época. Son básicamente dos historias, una contada entre el capítulo 17 el capítulo 17 y el capítulo 18, y una historia más larga y más perturbadora contada desde el capítulo 19 hasta el 21. En el capítulo del 17 al 18 se cuenta la historia de un israelita llamado Miqueas. Miqueas, se veía que era una persona que tenía dinero y él levantó en su propia casa, levantó un templo, pero en ese templo él mismo creó sus propios dioses, creó sus propias imágenes, hasta en un momento que pasa un levita, lo contrata para que sencillamente administre ese templo y le administra a él, a Miquea. Algo de verdad que demuestra cómo había llegado esa decadencia a ese momento a los mismos israelitas. Es decir, ya no podías diferenciar quién era israelita y quién era un cananeo. Es decir, él creó un templo adorando imágenes que él mismo creó. Ahora bien, la historia de Miqueas, este israelita dice que la historia
construyó un santuario privado en su casa. Allí colocó ídolos y estatuas que adoraba. Esto muestra algo muy grave. En lugar de seguir la ley de Dios y el sistema de adoración establecido, cada persona comenzaba a crear su propia religión. Más adelante, un grupo de la tribu de Dan llega a este lugar. Ahora bien, ¿cómo interviene esta tribu de Dan? Resulta que acontece que la tribu de Dan, si bien a ellos le habían dado unas tierras en Israel, en la tierra prometida, pero ellos no habían logrado alcanzar establecerse allí. Ellos permanecían un poco, digamos, nómadas. Y bueno, entonces desde el pueblo de Dan mandan 5 emisarios a que busquen un territorio ideal para asentarse. Estando en este recorrido, consiguen la casa de Miqueas y ven todo lo que él había hecho y el templo que había construido. Continúan su camino y consiguen la ciudad de Lais. Consiguen la ciudad de Lais. Consiguen la ciudad de Lais. En la ciudad de Lais, ellos ven que el territorio es muy fértil, es apto para que ellos vivan. Entonces, estos espías vuelven a la tribu de Dan, le dan esa información y forman un ejército de 600 hombres fuertemente armados y entrenados. Cuando marchan hacia allá, vuelven a pasar por la casa de Miqueas y los espías deciden sencillamente saquear el templo de Miqueas y llevarse todos esos ídolos y cosas que él había creado ahí. Tanto es así que hasta el propio levita se lo llevan, es decir, se lo llevan y que sencillamente el levita les administra a ellos. Bueno, resulta y acontece que después ellos llegan a la ciudad de Lais, los 600 guerreros, y la destruyen a filo de espadas, matan a todos, absolutamente a todos los habitantes, los cuales eran habitantes tranquilos, no eran agresivos, y debido a su ubicación, estaban muy lejos de cualquier otro poblado que podría apoyarlos. Después de esta destrucción, la tribu de Dan se asienta ahí, reconstruye la ciudad, la renombra, nombra la ciudad como su misma tribu, Dan, y allí permanecen en ese territorio, permanecen en ese sitio hasta la caída del reino del norte. Ahora bien, esta historia, esto muestra sencillamente cómo el pueblo de Israel ha caído completamente en desobediencia de las leyes. Ya sencillamente cada uno va por su cuenta, cada uno va viendo por sus necesidades y se había impuesto, podemos decirlo, la ley del más fuerte. Ahora bien, ya en la última parte del libro de Jueces, relata una historia, esta historia es también bastante perturbadora. En esta historia, digamos que tiene 2 partes. Esta comienza con un leví que tenía una concubina. Por X razón, la concubina se aleja del leví y se va a la casa de su padre. El leví al tiempo fue a buscarla, duró varios días ahí con ella en la casa del padre. El padre no quería que ellos se fueran de ahí, pero llegó un momento que ya el leví se cansó y él quería irse a su casa con su concubina. Pero lamentablemente él eligió salir muy tarde, ya estaba empezando a terminar el día. En su recorrido, él estuvo cerca de Jerusalén. Él llevaba en sí un ayudante. El ayudante le dice que busquen aposento ahí en Jerusalén, y él dice que no, que eso pertenecía a los jebuseos y él no iba a estar con gente que no fuera de Israel. Y que más adelante estaba una ciudad controlada por la tribu de Benjamín. Ellos llegan allá, a esa ciudad,
Ya se estaba empezando a caer la noche y nadie les daba cobijo. Llegó un anciano que los vio sentados en las plazas y le dijo que no era conveniente que se quedaran ahí, que se fueran a su casa, que él solo vivía con una hija. Estando ya en la casa de ese anciano, aparentemente llegan personas importantes del pueblo de Benjamín a tocar la puerta y sencillamente exigen algo que es perturbador. Piden que el anciano saque a ese Leví que ellos querían violarlo. Algo que muestra esa decadencia ya prácticamente total que había. El Señor dice que no, que él no va a hacer eso, que si quiere sacar, les da a su hija y les da a la concubina del Leví para que ellos hagan lo que quieran, pero con él no hagan nada. Al final el Leví abre la puerta y empuja a su concubina. Esas personas violan a esa mujer hasta el amanecer. Y tanto fue así el daño que le hicieron que ella lamentablemente muere. El Leví toma el cuerpo de su mujer, llega hasta su casa y ahí hace algo tremendo. Viene y la pica en 12 pedazos y esos 12 pedazos hace que los distribuyan en cada una de las tribus de Israel. Y él dice que sencillamente, ¿cómo es posible que hayamos llegado a este punto, a esta decadencia total, que no se ha visto tal atrocidad en muchos, muchos años? Y bueno, y ahí comienza una parte muy, muy triste de la historia de Israel, debido a que esta situación, las otras 11 tribus le exigen a la tribu de Benjamín que entregue a esos hombres. Lamentablemente la tribu de Benjamín no accede y no va a entregar a esas personas. Y entonces ahí comienza una guerra civil entre los propios israelitas. Es tan profunda así la caída que ha provocado una guerra interna entre ellos mismos. Ellos hacen una colisión de 11, llamada, en el libro se llama Israel versus la tribu de Benjamín. Ellos no atacan al inicio a Benjamín, ellos primero van a Dios y le consultan que si ellos debían hacerle la guerra a Benjamín y Dios les contesta que sí. Bueno, ellos inician la batalla y las primeras escaramuzas es derrotado el ejército formado por Israel por el grupo de Benjamín. Ellos vuelven a preguntar al Señor que si de verdad ellos deberían hacer la guerra a Benjamín y el Señor les ratifica que sí iba a hacer la guerra, pero esta vez Él les otorgará la victoria. Y bueno, la victoria fue tal así que prácticamente la tribu de Benjamín casi desaparece. La ciudad que habitaba la tribu de Benjamín fue arrasada. Arrasaron con todas sus mujeres y niños. Solo quedaron prácticamente hombres. Este hecho es realmente brutal. Y al final, todos los pueblos de Israel, todas las tribus de Israel no querían que la tribu de Benjamín desapareciera. Entonces, lo único que pudieron concluir o pudieron acordar fue que ellos tomaran mujeres de otros pueblos que no habían hecho la guerra contra Benjamín, incluso que tomaran mujeres paganas. Entonces, esto prácticamente es el pináculo del libro de Jueces, esta guerra civil que prácticamente lleva a la destrucción de uno de sus tribus. Y va a sembrar lo que es las bases para los futuros libros. En otras palabras, el libro de Reyes y el libro de Samuel. Amado, le estoy comentando yo aquí como Mayra, mientras usted está hablando, que el colapso espiritual que sufre Israel en esos tiempos se llegó a calcular
o similar a lo que ocurría en Sodoma y Gomorra, en vista pues Correcto. de la corrupción y el alejamiento que tuvo esta gente del Señor. Tan así pues que ocurrió todo lo que tenía que ocurrir, pues. Y lamentablemente pues esto ocurre después de la muerte de Josué. Eso es correcto. Y sí, y conversaba yo aquí con Mayra que de estos jueces, ¿verdad? Para mi concepto, hasta donde yo he logrado estudiar y respeto la opinión de muchos autores, la que fue fiel fue Débora, aunque unos se inclinan hacia Gedeón. Pues, vuelvo y repito, cuestión que yo respeto, pero para mí esta dama tuvo una fidelidad al 101% con el Señor. Sí, sí, seguramente debe ser así, porque como lo dice su historia, ella era, no es solamente la juez, sino que Dios la utilizaba para llevar su mensaje y justicia en ese instante. Entonces, ya hermanos, para concluir, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Yo quiero decir algo. Adelante, hermana. Ciertamente hemos visto cosas bastante interesantes y pensando desde la creación, después vimos Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, y hemos visto cómo Israel se ha movido siempre en un ciclo y el Señor siempre ha sido fiel a su pacto, más Israel no ha sido fiel a su pacto, pero realmente, bueno, Dios ha sido fiel y Moisés como profeta había valga la redundancia, profetizado todas estas situaciones en su cántico, ¿verdad? Posteriormente, pues, él forma a Josué, pasa todo lo que hemos visto, ¿verdad? Israel cae de nuevo, ponen jueces, varios jueces, pero entre los más importantes, Otoniel, a dos Débora, con victorias muy sangrientas, ponen a Gedeón y a Jefé, que eran muchos líderes, muchos jueces con falta de carácter, ¿verdad? Y ponen, por ejemplo, un Sansón promiscuo, un Sansón violento, un Sansón arrogante, un Sansón que ganó batallas pero a costa de su propia identidad. Y fuimos viendo cómo Israel le sirvió a tantos dioses, le sirvió a los dioses de Siria, le sirvió a Astaró, le sirvió al de los filisteos. Bueno, y al final vimos que, bueno, Dios en su fidelidad siempre sigue amparando a Israel, le dio vino, conquistó la tierra, pero ahora que hemos visto toda esta perversión sexual, toda esta perversión que hay, toda esta idolatría, toda esta falta de carácter de los jueces, todo esto que involucra tanto falla, decadencia espiritual al máximo y hasta militar y de carácter que lo hemos visto y lo vemos en los jueces. Israel vino a conquistar la tierra de Canaán, pero ahora vemos a un Israel que necesita ser librado, igual como fue librado cuando Egipto, pero ahora no es librado de los cananeos, no. Israel ahora necesita ser librado de ellos mismos. De ellos mismos. De ellos mismos, ¿verdad? Entonces, ya ahorita vemos cómo están listos los orígenes, ¿verdad? Los orígenes de un nuevo rey. Viene del origen del rey David. Por ejemplo, viene Rub, viene donde se establece el reinado, los reinados con Samuel. O sea, nosotros hemos visto todo este devenir histórico, ¿verdad? Donde hemos visto la fidelidad de Dios, a tal punto donde estamos nosotros ahorita. Ahora la pregunta de nosotros, la pregunta para nosotros, ¿de qué tenemos nosotros que ser librados? En cada una de nuestras debilidades, porque ciertamente eso pasó en Israel, pero también pasa ahorita. En nuestro corazón, que no ha sido circuncidado completamente, o en aquellos corazones que no han sido circuncidados, ¿de qué necesitamos ser librados? Para verdaderamente rendirnos a Dios como Él quiere, en primer lugar, y amarlo con toda su alma, con toda su mente y con todo nuestro corazón.
Esa es mi pregunta. Y yo le digo, es un reto, pero tenemos que ir venciendo, porque tenemos una promesa. Así como se la hizo a Israel, también nos la hizo a nosotros, a todos, a su pueblo. El Señor nos conoce y conoce nuestro corazón, pero Él se perfecciona en nuestras debilidades y nos va tratando hasta la llegada de Jesucristo. Y todo este devenir viene a traernos, ¿verdad? Y a vislumbrar el nacimiento del Salvador y del sacerdote que dio la vida para nosotros, para redimirnos de los pecados y librarnos de este corazón que por herencia pecaminosa traemos contaminados. Así que es un reto para nosotros. Estos libros son hermosos. Muchísimas gracias por su clase. De verdad que fue muy clara, muy clara. Son fuertes. Sobre todo jueces al final es muy fuerte. Pero no deja de pasar. Me quito el sombrero delante de usted, definitivamente. Usted es un bestseller. Va a tener que ir para Coro a aprender un poquito más. Oh, chico. Yo aprendo de ti, ¿oíste? Yo aprendo mucho de ti y de todos mis profesores. Y de todo. La verdad, crea que estamos aquí para aprender los unos a los otros. Ven, me mandas la tarea, ¿oíste? Que nunca la hallo. ¿Oíste, Eddie? Ay, Dios mío, yo siempre di esa tarea de la semana pasada, pero bueno. Eddie, no se te olvide, ¿oíste, Eddie? ¿Oíste, Henry? Sí. Tranquila, hermana, no se olvida. No se preocupe, no se preocupe. Ok. Ay, gracias, profesor. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, aquí gracias a la hora y disculpen lo malo. No, vale. Muchas gracias. De verdad, estuvo muy buena. Estuvo muy explícita y muy detallada. Sí, Henry nos pidió que hiciéramos una hora, antes de terminar, una oracióncita por la familia de Douglas y de Iriani, que murió la mamá de Douglas. Ay, Dios mío. Bueno. Hermana Rosa, ahora usted, porfa. Ok. La señora Zuleima Hernández estaba bastante enfermita y murió hoy. ¿Esta persona es la que asistía a la iglesia? La mamá de Douglas. La mamá de Douglas es uno de los facilitadores del riego. Iriani creo que está en este grupo. Sí. Sí, ella recientemente se vino de Venezuela. Sí, ya sé quién ella, sí. Bueno, vamos a orar por esa familia que está en este momento en su duelo. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te damos gracias, Señor, por revelarnos tu palabra a través de esta clase, Señor. Es una bendición, Señor, tener este tiempo para estudiar de tu palabra y ver lo bondadoso y lo fiel que fuiste en ese tiempo, ahora y por los siglos de los siglos, como dice tu palabra. Amén. Señor, en este momento colocamos delante de tu presencia, Señor, el fallecimiento de la señora Zuleima Hernández, la mamá de Douglas. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, tu consuelo primeramente hacia esa familia. En nombre de Jesús, Señor. Padre, bueno, sabemos a dónde está yendo la señora Zuleima Hernández. Sabemos que ella